Así que vamos al carta de Judas, casi al final de nuestras Biblias. Es la última de las cartas, conocida como carta universal, porque no está dirigida específicamente a una iglesia. Y vamos a observar los primeros 4 versículos de esta mañana. Judas nos va a dar la pauta para entrar a una serie de enseñanzas durante este final de año e inicio del próximo, bueno, si Dios nos permite terminar y culminar, porque después ya, como les he mencionado, estaremos estudiando el libro de Hechos, que no es un libro, de entrada les digo, no es un libro sencillo, no es un libro fácil, el libro de los Hechos, pero es muy apasionante y les quiero invitar a que vayan en su corazón y también ustedes en su tiempo leyendo el libro de los Hechos, porque encontramos ahí bastante, mucho de lo que es la obra de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Pero antes de entrar a ese estudio, que será al principio de año, no digo que iniciando luego el año, pero a principios del año, si Dios nos permite, quiero avanzar en esta carta de Judas, no tomándola totalmente como estudio Judas, pero sí dando la pauta para una serie de estudios que vamos a estar viendo este fin de año y el inicio del próximo. Judas capítulo 1, es el único capítulo. Veremos los 4 versículos primeros y hablaremos de una iglesia agonizante por la verdad. Una iglesia agonizante por la verdad. Esta es la parte 1 de nuestro estudio de la carta de Judas, que nos va a introducir a otra serie de estudios. ¿Lo tienen ya, hermanos, ahí la carta, Judas? Muy bien. Vamos a hacer la lectura de los primeros 4 versículos. Por favor, acompáñenme y hagamos la lectura unidos, los primeros 4 versículos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada establecimos que es casi imposible que podamos nosotros testificar acerca de Jesucristo si no tenemos un anhelo sincero y ferviente por el estudio de la palabra de Dios. Es casi imposible que yo, ahora no estoy hablando del que apenas comienza en el entendimiento de la palabra de Dios, ni aquel que en su deseo y fervor de haber conocido la verdad quiere compartir inmediatamente. Estoy hablando de creyentes que tienen tiempo en la iglesia, en el cristianismo, que ya tienen algunos años de estar aquí, y casi puedo pensar que en un promedio, hermanos, la mayoría de nosotros tenemos, en un promedio puedo decir que quizás 10 años de haber conocido el Evangelio. Bueno, es casi imposible que nosotros, que los creyentes, que aquellos que tienen tiempo puedan testificar sin un sincero y ferviente anhelo y deseo por el estudio de la palabra de Dios. No voy a decir ya ahora el por qué, ya lo vimos la semana pasada. Nosotros podemos observar que todos los primeros cristianos, principalmente los apóstoles, tuvieron que poner, hermanos, el fundamento de la doctrina. Los primeros cristianos, estoy hablando del año 34, 35 hasta el año 100, todos ellos tuvieron que poner el fundamento de la doctrina, principalmente los apóstoles, y decirle a los creyentes qué era aquello que tenían que creer, qué deberían de creer, porque nadie en aquel tiempo, al inicio del cristianismo, conocía realmente la doctrina acerca de Jesús, ni tampoco del Dios verdadero.
La mayoría de los apóstoles y cristianos primarios o los primeros cristianos llevaron el evangelio a un mundo que estaba lleno de paganismo, lleno de adoración a cualquier dios. Así que ellos tuvieron que poner esa base, ese fundamento, y por eso la Escritura dice que debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ese fundamento no quiere decir que ellos lo estaban imponiendo, sino que al predicarlo y al enseñarlo y a testificar de Cristo, estaban dejando el fundamento sobre el cual las personas tenían que creer. Así que entonces, por aquellos años y por aquellos inicios del cristianismo, este fundamento puesto en el Nuevo Testamento era la base de testificar acerca de Cristo. Y cuando la Biblia habla de testificar de Cristo, de aquel tiempo a ahora, parece que ha habido un cambio tremendo, un entendimiento se ha acortado tanto el concepto de hablar acerca de testificar de Cristo, que hoy día testificar de Cristo significa ir con una persona a una casa o en algún lugar y darle por 5 minutos un folleto quizás y explicarle brevemente lo que es llamado el plan de la salvación. Y eso no significaba, hermanos, para nada en aquel tiempo testificar de Cristo. No significaba absolutamente nada de eso. Era el progreso continuo, constante de enseñarles una y otra vez acerca de quién era Jesús realmente. Y eso no se hacía en 10, 15, 20 minutos, ni en una hora, ni siquiera en una hora. Las campañas evangelísticas de los últimos años han dado por hecho de que una persona puede entender el mensaje acerca de quién es Jesús en 45, 50 minutos o una hora de una predicación en un solo día, y la persona puede inmediatamente entender tal cosa. No es así. Y no es así porque lo puedo comprobar que en mis años, cuando yo comenzaba a incursionar en el evangelismo y estaba en mi deseo de poder dedicarme a esta labor del evangelismo itinerante o conferencista, después de ver a gente pasar y de preguntarles qué es lo que querían hacer y qué estaban dispuestos a hacer, la mayoría decía, bueno, pues yo quiero cambiar mi vida, o yo quiero que oren por mi familiar, o quiero que mi esposo, que es un metido en el vicio, pues cambie, y todo lo que quisieran en su vida, pero nada acerca de Jesucristo. ¿Cómo podían, después de que uno se enfatizaba aparentemente en una hora acerca de Jesús, al final no entender tal cosa? Bueno, con ello me daba cuenta que precisamente si en una hora no se podía, donde está controlado el ambiente y el momento, mucho menos 15, 20 minutos cuando alguien dice que quiere testificar de Jesús. Así que el propósito en aquellos tiempos, cuando testificaban de Jesús, era llevarlos por las Escrituras y demostrarles con argumentos que Jesús era el Mesías prometido y que ese Jesús era el Dios verdadero. En aquel momento, cuando ellos iban por aquellas partes y también los demás apóstoles para testificar de Cristo, no podían ellos de ninguna manera aludir a las cartas de Pedro, ni a las cartas de Juan, ni a la carta de Santiago, de Pablo, cualquiera que esta fuera. No podían hacerlo, porque para poder testificar ellos de Cristo, lo único que tenían que hacer era ir a los escritos antiguo testamentarios que tenían. Ahora, a veces, ya con el tiempo y pasado el tiempo, algunos aludían a los escritos de Pablo, porque ya comenzaban a circular cartas de Pablo en aquel momento, después de 10, 15, 20 años. Miren, Pedro menciona esto, 2 de Pedro 3:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, está hablando de Pablo en el versículo 5, ¿verdad? Hablando del apóstol Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando aquí menciona Pedro las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y cuando previamente en el versículo 5 dice, hablando del apóstol Pablo, que él había escrito ya algunas cosas que eran difíciles de entender para muchos, está hablando de lo que hoy es nuestro Nuevo Testamento, una parte, un fragmento del Nuevo Testamento. Así que Pedro, ya después de muchos años, como en el año 70, 80, por allá, comenzaba a mencionar que Pablo ya circulaban algunas cartas del apóstol Pablo, pero ni siquiera podían ellos tomar las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, para ir con la gente, el cristiano común,
y llevarles un rollo de Pedro, de Juan. No los tenían. Había un solo rollo, había una sola, un solo libro, un solo momento, una sola carta que tenían y la leían a la iglesia, la entendían, la comprendían, eran enseñados y luego ellos salían. Pero lo que sí podían hacer es aludir a los escritos del Antiguo Testamento, y sí lo podían tener, sí podían tener copias del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo Testamento. Así que cuando ellos testificaban de Jesús, y cuando encontramos en el Nuevo Testamento que testificaban acerca de Jesús, no están hablando de hablar 15, 20 minutos de un plan organizado de salvación. No podía hacer eso. Tenían que tomar el Antiguo Testamento y explicarlo detalladamente para demostrarles que Jesús era el Cristo. Así que entonces, los cristianos que ya habían sido establecidos dentro de la comunidad de la iglesia podían comprender mucho más con las cartas leídas en ese momento. Pero si ellos querían testificar a los judíos y a los gentiles, tendrían que usar definitivamente el Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Cristo o el Mesías que los judíos esperaban. Pero aún más, tenían que probar que ese Mesías no era mente un libertador, ni un político, ni un luchador social. Era el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. Hechos 17:3, lo vimos la semana pasada, dice que declarando y exponiendo por medio de las escrituras, aquí la parte escritura se refiere al Antiguo Testamento, porque todavía no había Nuevo Testamento. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, hablando de Pablo, es el Cristo. Así que era un trabajo sumamente interesante, importante, del conocimiento de las Escrituras para poder demostrar acerca de esto. Y esto, por supuesto, requería que no solamente leyeran la Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento, un rato, sino que la estudiaran, la comprendieran y la pudieran enseñar. Ahora, he mencionado esto, hermanos, porque en comparación o en contraste con ellos, nosotros ahora tenemos una gran ventaja. En comparación con aquellos que testificaban por todas partes acerca de Jesús, tenemos una tremenda ventaja sobre ellos. Nosotros tenemos dos fuentes divinas para testificar de Cristo, tal como ellos lo hicieron con el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos también, hermanos, ¿qué tenemos ahora? El Nuevo Testamento. Y ahora, esta es la tremenda ventaja. Que el Nuevo Testamento, hermanos, prácticamente el Nuevo Testamento es la argumentación, la forma como ellos usaban el Antiguo Testamento para testificar de Cristo. Gran parte del Nuevo Testamento, dejando a un lado las instrucciones eclesiásticas o las instrucciones de la vida espiritual para el creyente, cuando se refiere a testificar de Cristo y se da la argumentación del Antiguo Testamento para decir y probar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, tenemos la tremenda ventaja de que ahora ellos ya no lo explican en el Nuevo Testamento. Ya tengo el Nuevo Testamento que nos explica, nos dice cómo deberíamos nosotros testificar acerca de Jesús. Ya no tengo que estar yendo al Antiguo Testamento y estudiarlo de manera rigurosa para poder sacar de ahí todos los tipos, todos los simbolismos que el Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Ya lo tengo en el Nuevo Testamento porque así testificaban, y encontramos en las cartas de Pedro, de Juan y de todos los demás cómo es que ellos testificaban. Así que esa es nuestra gran ventaja hoy día. Ventaja para poder nosotros testificar de Cristo. Porque básicamente el Nuevo Testamento, hermanos, en sus 21 cartas, las 21 cartas del Nuevo Testamento contienen toda esta argumentación que utilizaban los primeros cristianos para demostrar que Jesús era el Mesías. Así que entonces, no solamente contienen, hermanos, la evidencia de que Jesús es el Mesías, sino también el poder, hermanos, visualizar y observar que una persona que realmente ha entendido esta verdad de la salvación puede, convencido por el Espíritu Santo, puede entender y dar evidencias de que sí es una persona salva.
En el Nuevo Testamento observamos esto. No se trata de que yo le diga a una persona, yo no creo que esta persona sea salva, aquella persona sí es creyente, no es creyente. No se trata de eso. Es el Nuevo Testamento, mediante el filtro de todo lo que nos enseña en los pasajes, nos dejan ver que una persona realmente ha creído. Así que lograr ser convencido por el Espíritu Santo, no nosotros, sino que el Espíritu Santo lo ha convencido, y de que no existe otro medio o forma de ser salvo, es la evidencia de que una persona, o es más bien la convicción de que una persona ha llegado a ser salva e hija de Dios, y que ahora es parte de la familia de Dios, y por tanto, una persona que ha sido salvada de la condenación eterna, que ha sido regenerada, por tanto, es hecha una nueva criatura. Por eso decía, hermanos, que nuestra vida ahora es un antes y un después de Cristo, y esas evidencias se ven en la Escritura, se ven en todo el Nuevo Testamento. Una persona que ha llegado al convencimiento de que Jesús es el verdadero Señor, Dios y Salvador, y no solamente Salvador, sino el Señor de su vida. Porque hoy día el mundo cristiano en general el mundo cristiano dicen creer que Jesús es el Salvador, pero pocos pueden realmente decir, es mi Señor y ahora gobierna mi vida. Bueno, una persona que puede ahora decirlo de esta manera, ha sido hecha nueva criatura en Cristo Jesús, ha sido justificada por Dios, por tanto ya no va a poder, o ya no es reo de sus propios pecados, sino que han sido perdonados y ahora tiene la capacidad de parte de Dios de vivir una vida de santidad que le ha sido otorgada también mediante la bendición eterna de parte de Dios. Y por tanto, esa seguridad acerca de la salvación en Cristo Jesús está mencionada precisamente en más de 20 actos divinos que ejerce Dios en una persona, que le aseguran que es una persona salva. Miren, la Escritura nos revela más de 20 acciones que Dios lleva a cabo en una persona que cree en Jesús de manera instantánea. Lo perdona, lo justifica, lo santifica, le da seguridad de salvación. Y comienza, hermanos, todo lo que Dios hace para asegurarnos que somos hijos de Dios. Ahora, eso y todo ello, hermanos, es algo que es una bendición en nuestras vidas que ahora podemos creer. Judas, en su carta, entonces nos invita, después de su identificación y saludo que da, nos dice el versículo 3. Vean, por favor, lean conmigo. Versículo 3. Dice, amados, todos juntos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, la cual hemos mencionado ahora, porque es lo que Judas estaba escribiendo y hablando. Vean lo que dice. Acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o más bien me ha sido obligado escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe. Así que Judas nos invita, después de esa identificación que él se da y del saludo que da, dice, ahora les quiero decir que el motivo de esta carta, la razón de esta carta es exhortarles para que contiendan ardientemente por la verdad. La palabra que se traduce aquí, mano, de esta expresión contender ardientemente, aquí son dos palabras, es una frase, pero hay una sola palabra en el griego, y en el griego es epagonosimai. Realmente se puede pronunciar agonisimai. Agonisimai. ¿Qué les viene esta palabra, hermanos, en su mente si la escuchan así? Agonisimai. Agonizar, es una palabra que se traduce como agonizar. Esta palabra compuesta, agonizar, que se traduce aquí contender ardientemente, significa luchar hasta el final, esforzarse hasta el último. Es una palabra compuesta que significa precisamente el no rendirse y hacer el último esfuerzo. Es como cuando ustedes ven a aquellas competencias, ¿las han visto? Donde hay dos personas muy fuertes y están jugando vencidas. Están jugando vencidas. Y ustedes ven a esas dos personas, o ustedes mismos quizás han jugado o les han visto, pero cuando están jugando,
Ven a esas personas cuando están así haciendo el esfuerzo tremendo y no se mueven ni para un lado ni para otro, y ven el rostro de esas personas, ven sus músculos, ven las venas a punto de brotarles y de romperse de pronto, y ven todo y el esfuerzo, y cuando va alguien a punto de vencer y el otro comienza a mover para la otra parte, ven el rostro de esas personas, parece un rostro agonizante. Eso significa esta palabra. El esfuerzo máximo que puede hacer alguien al punto de una agonía. Se puede traducir literalmente esta frase como una lucha agónica. Así podríamos traducirla. Me ha sido necesario escribirles acerca de la común salvación, exhortándolos que luchen agónicamente por la fe, hasta el último esfuerzo. Y aun cuando la agonía, en términos generales, se puede entender como el proceso previo a la muerte. De hecho, así se cataloga. La agonía es el proceso previo a la muerte. Se debe entender que no es necesariamente un paso a la muerte, sino que es el esfuerzo último que el cuerpo humano hace para mantener a una persona con vida. El cuerpo está luchando para mantener a una persona con vida, y a ese proceso de luchar se llama agonía. Y cuando uno escucha los últimos quejidos y extractores del cuerpo, uno dice que la persona pasó por una agonía tremenda, pero finalmente murió. Bueno, la idea de Judas es que nosotros contendamos agónicamente hasta el último instante. Es que los creyentes, los miembros de una comunidad llamada iglesia, aprendan la verdad y con esa verdad aprendida la puedan combatir con ella agónicamente. Es decir, no darse por vencidos ante la primera oposición que se te presenta. No te des por vencido, lucha agónicamente. No mantenernos en la verdad, no desanimarnos con el primer rechazo o con la primera burla o cuando alguien te da en la cara o se voltea o ya no quieren o te dicen cualquier cosa. No puedes cejar en el intento. Lucha agónicamente por la verdad, por la fe. Así que, hermanos, que como he dicho, tenemos una gran ventaja sobre aquellos creyentes de los primeros siglos. No podemos ni debemos conformarnos con solamente venir a la iglesia, cantar algunos coros bonitos, dar nuestra ofrenda y luego irnos. Imagínense. ¿Eso pensaría el apóstol Pablo, Judas o Santiago en aquellos primeros tiempos que ese era el todo del creyente? ¿Que eso era todo? ¿Que el ser cristiano era venir a la iglesia? Para empezar, no tenían templos como nosotros, ni tenían bancas como nosotros, ni tenían un micrófono, pudieran ser oídos por todos, ni tenían un clima que pudiera quitarles el calor o el frío. No. Cosas por las cuales algunos de pronto dicen, ya no voy a esa iglesia, porque no, está demasiado fría. No se refieren al ambiente, sino al templo. Y también quizás al ambiente, también. Pero ¿se imaginan que el apóstol Pablo tuviera en mente, o Pedro, Juan, o Judas, o todos ellos, tuvieran en mente que el ser cristianos, el ser parte de una iglesia, tenía que ver con eso? Es una percepción que en 20 siglos, hermanos, le hemos traducido como esto, que eso se refiere a ser cristianos, venir a la iglesia y acomodarnos de esta manera. No, hermanos. No solamente es cantar coros, ofrenda e irnos. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. 20, 40 minutos, una hora, cuando de pronto nos pasamos un poquito, pero tenemos que aprovechar el momento de estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Porque los que subimos a este púlpito estamos comprometidos en no solamente dar una enseñanza esporádica acerca de la verdad, sino que cada día de culto, y es un compromiso al cual estamos sometidos, cada día de culto podamos exponer esa verdad de la manera más fiel y comprometida con aquel a quien tenemos que dar cuenta de lo que aquí expresamos y enseñamos. Desde el primer día que el Señor me permitió pastorear una iglesia hace casi ya 30 años, no dejo de tener temor, hermanos, hasta ahora.
no por las personas ni por el auditorio. No dejo de tener temor porque quien está frente a mí y escuchándome lo que digo es el Señor mismo que dio la palabra, y podrían decirme: ¿qué estás diciendo? Si yo no he dicho absolutamente nada de esto. Hay un temor sobre esto. No puedo falsear, no debo reducir, no puedo perder el tiempo tan reducido en nuestros púlpitos, contando chistes, anécdotas, o tratando de hacer amena la predicación para que no se sienta el tiempo, ni tampoco se enfaden, ni se fastidien, y después digan: qué tardado estuvo todo esto. No. Tampoco puedo perder el tiempo en el púlpito regañándolos como el padre regaña a sus hijos, con una reprimenda de las cosas que deben o que no deben de hacer. Y parece que a algunos les gusta eso de pronto. Hermanos, agonizar por la verdad y contender por la fe, hermanos, es no solamente un deseo puesto de Dios en mi vida, sino es la dirección que Dios nos ha dado a los que predicamos la palabra de Dios en este lugar, que pastoreamos, de enseñarles y de guiarles en esa verdad. No solamente debo de agonizar por la verdad, ustedes deben agonizar por la verdad, hermanos. Ustedes deben sentir esa agonía por la verdad. Y ese es el deseo y el propósito de poder estudiar de otra manera, de otra forma la palabra de Dios, buscando todas las formas posibles para que seamos expuestos continuamente a la palabra de Dios, para que podamos conocerla, para que podamos escudriñarla. Ustedes deben de ser guiados por el Espíritu Santo para ser también los auditores y reguladores de lo que se predica y decir: esto no es la palabra de Dios, esto no es lo correcto. Hermanos, agonizar por la verdad es tener el deseo ferviente, la preparación adecuada y el aprovechamiento hasta lo último de nuestro entrenamiento para poder testificar con la autoridad del Señor y con su palabra acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que espero, hermanos, que ustedes estén deseosos y preparados y dispuestos cada domingo para venir a la casa de Dios cada vez que nos reunimos, no para ver qué cantos se van a cantar. A mí me gusta cantar, la verdad, hermanos. Yo creo que a ustedes también, ¿no, hermanos? No somos buenos para cantar, la verdad. O sea, no tenemos buena voz, y siempre hemos pedido y orado a Dios que podamos tener siempre buenas voces, pero bueno, no las tenemos las mejores voces. Bueno, pero nos gusta cantar, ¿no? Pero eso no es lo más importante. No es lo más importante. Si usted viene a cantar aquí, bueno, la verdad que hay mejores iglesias donde pueden cantar mucho mejor, y tocan mejor y cantan mejor y todo lo que ustedes quieran, pero no es el propósito venir a cantar principal. No, el propósito, y aún tampoco saludarnos y vernos, y aunque nos gusta todo eso, deberíamos darnos gozo vernos, ¿verdad? Ver a tal hermano, tal hermana, nos debe dar mucho gozo, nos debe llenarnos de gozo ver algo, y también sentir algo de tristeza cuando no vemos a tales, ¿verdad? Yo no sé, cuando ustedes entran aquí, este grupo ya está un poco más homogéneo. Este grupo ya está homogéneo aquí, ¿no? Ya casi nos conocemos de este grupo al segundo grupo, pero cuando usted entra aquí y de pronto en una volteada, salida, o al inicio, o cuando ya terminamos, no vio a tal persona, no siente algo, o sea, no vio a tal persona, siente una pequeña ausencia en su corazón, porque somos parte de una comunidad y eso es muy importante, pero tampoco ese es el propósito de venir a la iglesia. Venir a la iglesia, hermanos, es prepararnos para poder agonizar por la palabra, luchar fervientemente por la palabra. Y yo espero, hermanos, que cada domingo que usted venga aquí sea ese su deseo principal. Aprovechar este momento, tiempo, para poder adquirir un poquito más de lo de la palabra del Señor, y luego volver e ir y estudiarla yo mismo y saber y aprovechar todo eso. Así que, hermanos, voy a aprovechar estos últimos domingos del año para hablar precisamente de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo en un aspecto doctrinal que es
creo, relevante en nuestros tiempos. Dice Judas en el versículo 4, vean, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿qué es lo que niegan, hermanos? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas en las cuales la iglesia debe ser combatiente hasta la agonía. Hay dos cosas que deberíamos ser combatientes hasta la agonía aquí, hermanos. Dos doctrinas que deberíamos de mantener invariables dentro de nuestra fe y que deben resguardarse dentro de la iglesia, tal como la palabra de Dios enseña. La doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos doctrinas eran continuamente atacadas en los primeros siglos. Y por eso Judas dice: tenemos que combatir ardientemente o hasta la agonía por estas dos doctrinas: la soberanía de Dios y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ese ha sido el énfasis que hemos tratado de mantener y procurar que se ha enseñado en nuestra iglesia por muchos años. Y creo que es la razón también por la cual muchos pastores, y aunque nos están viendo por internet, lo puedo decir abiertamente, muchos pastores de nuestro compañerismo no les agradamos, ni nuestro ministerio, ni nuestra iglesia. Alguien de pronto una vez dijo: ustedes enfatizan demasiado la soberanía de Dios. ¿Cómo se puede enfatizar demasiado la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Hace lo que Él quiere. Dios, cuando quiere, con quien quiere. ¿Y quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos tú para decir al Señor: eso no debería hacerlo, no, eso no debe ser así? ¿Quiénes somos nosotros? La soberanía de Dios es un punto crucial, hermanos, de nuestra fe. Pero no solamente así, también creo que es la razón por la cual también algunos cristianos han abandonado la iglesia. Puede haber muchas cosas y causas y pretextos, pero al final, esta es la razón. Me lo han dicho a veces directamente. A veces al salir de aquí, del culto, en algunas ocasiones gente se ha acercado y me ha dicho: yo no creo que Dios pueda hacer eso, pero no es lo que tú crees, es lo que Dios dice en su palabra. Y me dicen: no creo eso y por tanto esta es la última vez que venimos aquí. Bueno, no pueden creer que en la soberanía de Dios sobre el hombre y sobre su salvación. Hermanos, contender ardientemente no es irrumpir grotesca, acalorada y groseramente sobre las creencias de otros. No, pero tampoco podemos presentar las verdades de la palabra de Dios de manera tan suave y débilmente que a nadie le interese nuestro mensaje. Pablo utiliza esta misma expresión de combatir y de luchar por el evangelio en Filipenses 4:3. Vean lo que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, hablando de dos hermanas en la iglesia, que ayudes a estas que combatieron, vean la palabra, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No andaban con armas ni con cosas, combatieron. ¿Qué cosa es eso? Estaban llevando el evangelio con tal denuedo. Y de nuevo no era gritería, era con argumentación de la palabra de Dios. Vean aquí a las mujeres en este momento hablando de esta manera. Esto no es solamente para varones nada más que van en un púlpito y lo hacen. Todo creyente debe de hacerlo en cualquiera que sea su lugar donde se encuentra, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo podemos testificar de Cristo, hermanos,
Hay que combatir, hay que luchar ardientemente, hay que agonizar en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo nos invita a no exhortar, nos invita a exhortar, más bien, ¿verdad? Para que podamos luchar y combatir por el Evangelio de manera agónica. No creo que el apóstol Pablo concibiera que durante ese periodo en que se establecieron las bases y los fundamentos del cristianismo dentro del pueblo y el mundo gentil que no conocían todavía al Señor, no creo que Pablo concibiera aquellos periodos simplemente que había creyentes que se concretaban a ser cristianos asistentes a la iglesia o unos ignotos del cristianismo, es decir, que nadie supiera quiénes eran esos cristianos. No creo. Pablo deseaba imbuir un espíritu combatiente por el Evangelio en cada creyente de todas las iglesias. Él deseaba que vieran su denuedo y lo imitaran en hacer, que vieran el denuedo por la palabra de Dios, del estudio, de poder llevar a otros el Evangelio. Miren, cuando una ocasión un cierto hombre vio que el apóstol Pablo podía hacer milagros, él quiso imitarlo de esta manera, pero esa no era la razón del poder hacerlo. Lo que Pablo quería no es que vieran cómo él hacía esos milagros, es que vieran cómo él combatía por el Evangelio y aquellos lo imitaran. Pero ¿cómo iban a combatir si no tenían argumentos para ello? Si no estudiaban la palabra, si no luchaban agónicamente por ella. Pablo tenía todo el deseo que sus discípulos, creyentes o los discípulos del Señor tuvieran un espíritu combatiente por el Evangelio. Por la obra, la verdad de nuestro Señor Jesucristo y por la obra misericordiosa de gracia que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Miren, le dice a los filipenses ahí mismo en Filipenses 1:27, vean lo que les dice. Bien, lean conmigo, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Miren, se comporten como es digno del Evangelio. Eso significa que hagan lo que corresponde a uno que cree en el Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y luego ¿qué dice? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No uno, no dos, no tres en la iglesia. Que toda la iglesia pueda combatir, luchar agónicamente por el Evangelio. Creo, hermanos, que hemos perdido durante mucho tiempo en el proceso. No solamente me refiero a nuestra iglesia, sino a toda la iglesia en general, en el sentido general de las iglesias. Hemos perdido ese espíritu combativo por el Evangelio. No es ir a poner polémica, no es ir a regañar a la gente, sino simplemente no podemos llevar argumentación de la palabra de Dios. No podemos decir que Jesús es el único Señor, porque rápido nos tapan la boca con una u otra cosa. ¿Y por qué? Porque no conocemos, no estudiamos la palabra del Señor. Si ni siquiera de pronto Juan 3:16 le podríamos decir también, imagínense querer combatir ardientemente por la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que creo necesario que tomemos nuestras Biblias y repasemos o conozcamos quizás por primera vez algunos el contenido y la sustancia de lo que creemos. Esa es una demanda de todo verdadero cristiano, que no debería limitarse a una simple asistencia al templo, dar ofrenda y hacer uno que otro ministerio o servicio dentro de la iglesia. No, esa condición es muy loable, qué bueno que lo hacen, pero también es muy cómoda y muy pasiva. Así no se combate por el Evangelio. Ese no es el espíritu que Pablo le dice a los filipenses: combatan unánimes por el Evangelio. No. El verdadero cristiano está llamado, hermanos, a conocer su fe, a conocer a su Dios, porque sin ese conocimiento necesario no podemos crecer, ni madurar, ni mucho menos combatir por el Evangelio. Pero ¿cómo podríamos nosotros, hermanos, contender por esta fe? Y eso no significa que nosotros seamos contenciosos con la gente. Es decir, que no estamos buscándoles pleitos, que no seamos buscapleitos y problemas por donde quiera.
Pero debemos saber, hermanos, defender lo que creemos, como dice Pedro. En 1 de Pedro 3:15 dice el apóstol Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si allá afuera alguien te pregunta de pronto: oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué es lo que crees? ¿Cuáles van a ser tus primeras palabras? ¿Qué les vas a decir en ese momento? Tienes una tremenda oportunidad. ¿Y qué es lo que crees? Hermanos, como he mencionado, me tomaré estos últimos domingos para hablar sobre un tema respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hablar precisamente de la verdadera mesianidad de Jesús. ¿Qué significa que Jesús era el Mesías? Porque si los apóstoles probaban que Jesús era el Mesías, y esa era su manera de testificar, entonces voy a probar con la Escritura qué significaba que Jesús era el Mesías y qué implicaba que Jesús era el Mesías. Y espero que estés listo para aprender esto conmigo, juntamente. No porque yo lo enseño, creo que yo ya lo sé todo, no. Cuando yo enseño a ustedes, yo aprendo todavía mucho más, la verdad, les digo. Pero vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos acerca de esto. Y espero realmente que estés listo y que te traigas una pluma, un lápiz, porque yo te voy a dar una guía de apuntes. Te voy a dar una guía de apuntes, pero tráete un lápiz y una pluma. No vengas el próximo domingo. ¿Alguien, una pluma por ahí, una pluma por ahí? No. Y mucho menos, ¿una Biblia por ahí, hermano? No, tampoco. Por favor. Yo te voy a dar la guía de apuntes. ¿Todos trajeron su Biblia? A ver, levántemela. Levanta su Biblia. Si tú no la trajiste, no puedes levantar tu Biblia. Bueno, qué bueno. Ya dieron el primer paso. ¿Todos trajeron una pluma? ¿Sí? Bueno. La próxima vez, si no traes, tráete una, porque te voy a dar una guía de estudio. Una guía de apuntes, no de estudio, de apuntes. Para hacerlo. No olvides tu pluma, tu Biblia. Los apuntes o las notas te las doy yo. Para que vayas guiándote. Y rellenando y poniendo más notas y más notas. Porque quiero que aprendas conmigo qué significa que Jesús era el Mesías. Porque ese era el tema. Era el tema de los primeros cristianos y apóstoles para testificar acerca de Cristo. ¿Estamos listos entonces, hermanos? Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos el poder entender y comprender, Señor, que no podemos ser pasivos ni débiles. Que todos aquellos primeros cristianos y apóstoles, Señor, combatieron, lucharon agónicamente por la fe, por la verdad. Y nosotros, Señor, no estamos exentos de eso. Ayúdanos a prepararnos, a entrenarnos para esto. Guarda nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo profundo, Señor, de conocerte más. Te lo rogamos, Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a combinar nuestro culto con un canto.